Soy Sergio Moreira y esto es Tilt Up. Hoy vamos a hablar de Clint Eastwood. Clint Eastwood nació en California en 1930, siendo ya el director más longevo del cine, con 92 años cumplidos. Es uno de los pocos directores que se dirigen a sí mismo. Entra dentro de la historia del cine junto con Woody Allen, con Orson Welles, con Charles Chaplin, con Taika Waititi, entre muchos otros. Pero en sí, dentro del cine de Hollywood actual, es uno de los contados con la mano directores que se dirigen a sí mismos. Comenzó como actor en títulos menores, por ejemplo El Retorno del Monstruo, Tarántula, entre otras recordables. Y quizás su carrera fue más notoria a partir de su participación en una serie televisiva que llamaba Rawhide, conocido en el Río de la Plata como Cuero Crudo. Como durante el rodaje de dicha serie, que duró entre 1958 y 1965, no podía realizar una película dentro del suelo norteamericano, aceptó una propuesta de un amigo que le dijo que había una película en Italia que se estaba filmando, un spaghetti western, y se convierte en el actor norteamericano más reconocido de Italia en esos tiempos, tras filmar lo que sería la trilogía del dólar. Esta trilogía del dólar sería dirigida por Sergio Leone y conforma un tríptico de películas entre las que están Por un puñado de dólares, Por unos dólares más y por último El bueno, el malo y el feo. Por esta trilogía de películas la carrera de Eastwood levanta muchísimo. Él conforma una personalidad, justamente hablando de esto, para esta trilogía, ya que Sergio Leone había descrito al personaje, pero Eastwood decidió conseguir vestuario y hacerse él mismo su propio personaje. El poncho lo consiguió en México, los habanos que fuma o los puros que fuma son conseguidos también en una tienda y decide cortarlos al medio para que parezcan más viejos quizás o más baratos de lo que le habían salido. Pero no solo eso, Clint Eastwood no era un fumador, se convirtió en fumador por estas películas y porque era una exigencia de Sergio Leone para la confección de este personaje. Tras este éxito, él vuelve a Estados Unidos y decide fundar una compañía que es la Malpaso Production o la Malpaso Company, con la que ha realizado prácticamente todas las películas en las que ha funcionado como director han sido producidas por Malpaso. La primera película que produce es La marca de la horca, una película que fue un éxito rotundo de público y de crítica. Al año siguiente interviene como actor en Mi nombre es violencia, primer película en la que trabaja junto a Don Siegel. Don Siegel, un director que terminará siendo un gran amigo de él. Obsesión mortal es el puntapié inicial de una carrera como director de Eastwood y a su vez es inspiración de otras películas a futuro. Por ejemplo, Atracción fatal mantiene mucho de lo que es la idea central de este primer filme de Eastwood, en el que ya se notaba algunas inquietudes en cuanto a dirección. En ese mismo año, Eastwood logra su segundo gran personaje, Harry el Sucio. Harry Callahan, que lo interpreta en 5 películas en total que integran esta saga de Harry el Sucio. En su primer película tuvo algunas críticas por parte de varios medios, entre los que se acentuaba el uso de la violencia, la carga un poco fascista de su personaje, ya que hacía justicia por mano propia y criticando el sistema de justicia americano. Pero Eastwood igual fue receptor de las críticas que recibía y el personaje de Harry Callahan lo fue modificando en las distintas películas. De hecho, él colaboraba bastante, sobre todo con la confección de su personaje en sí. En la segunda película, él lucha justamente contra vigilantes, contra policías que toman la justicia en sus manos, ya que él considera que en realidad no es esa la justicia que él desea impartir. En 1972, en particular, visto el éxito que ya estaba teniendo el actor, es convocado para realizar James Bond, ya que Sean Connery había dado su primer paso al costado en su carrera. Clint Eastwood decide rechazar este personaje, ya que él considera que los actores que hagan James Bond tendrían que ser sí o sí actores británicos. Y por eso rechaza esta oportunidad de pasar a tener un tercer personaje importante dentro de su carrera. La siguiente película, su tercer película como director, sería una película en la que él no participaría. Se llamaría Breezy y es finalmente una película donde tiene
poco éxito de público y también de crítica, o sea que va alternando constantemente en esta figura de actor y director únicamente. Entre las películas que ha realizado tiene algunos íconos muy importantes dentro de su carrera. Por ejemplo, podemos contar La Bird, que ya habíamos mencionado previamente, pero también Los Puentes de Madison, Río Místico, La Conquista del Honor, que es un díptico junto con la película Cartas desde Iwo Jima, la misma Invictus, y quizás su gran último título sea Gran Torino, una de las grandes películas que ha realizado últimamente este director, pero que tiene dos especialmente enmarcadas, que son las películas que le ganaron el Oscar a Mejor Director y Mejor Película, y estamos hablando de Los Imperdonables y de Million Dollar Baby. Los Imperdonables viene a ser el gran cierre dentro de la carrera de Eastwood para sus personajes del lejano oeste. Y de hecho no es solo un gran cierre porque sea su última película con respecto a esta temática, sino por cómo la va tratando la historia, ya que los personajes, en realidad, los personajes principales, que deberían ser los héroes de la historia, no son ningunos héroes, de hecho son bastante perdedores y incluso el personaje de Eastwood es un tipo que es absolutamente reprobable en cuanto a moral. De hecho, también en esta historia, el personaje del sheriff, el que debía ser el bueno, el que imparte la justicia, el con el que alguien se debería sentir un poco representado, no es más que un personaje bastante oscuro, incluso mucho más sucio, por nombrar parte de uno de los personajes de Eastwood, pero este personaje de sheriff es un poco más sucio que los mismos malhechores que él decide atrapar o a los que decide impartir justicia. Por lo que Los Imperdonables es una película atípica dentro del western y que también es como un puntapié inicial para un revisionismo de este género. Esta película es la primera que le vale el Oscar a Mejor Película y bueno, y luego Million Dollar Baby, una historia sobre el boxeo, pero sobre todo en particular sobre el boxeo femenino, también lo lleva a ganar este segundo Oscar en una historia muy bien contada, muy cruda para verla. No es una película recomendable para una salida familiar feliz. Es una película que tiene, que guarda una oscuridad dramática muy poco alentadora en realidad, pero que también tiene un Oscar muy bien merecido. Eastwood en realidad ha realizado infinidad de películas, sigue haciendo películas a sus 92 años. La última es Cry Macho, y en esta, tanto en Cry Macho como en su anterior película La Mula, él empieza a hablar también de otra temática que le interesa bastante. Así como en el pasado había hablado del machismo, había hablado del racismo, últimamente se está centrando mucho en la relación entre Estados Unidos y México, entre esa frontera que hay entre los dos, no dejando de ser crítico con su propio país, con Estados Unidos en particular. En parte es por la madurez que ha logrado como director, en parte es también la edad que lo lleva a ser un director mucho más contenido y también mucho más parsimonioso que lo que era antiguamente. Ya no hay tanta acción desaforada en sus películas, sino que es un director que se plasma muy tranquilo para ir contando la historia lentamente. Una historia que cierra muy bien y que es que él no tiene empacho en criticar a lo que es, bueno, la cultura o la política actual de su propio país. En lo que está desconforme, más allá de que muchos lo vinculen con la derecha, por ejemplo, de Estados Unidos, él nunca tuvo problema en criticar a lo que debería ser su propio partido político, por decirlo de alguna forma. Clint Eastwood, por estas cosas, es que merecía un lugar en Tilt Up. Si te gustó el programa, suscríbete, seguinos en las redes de Esdrújula TV y comenta. Siempre es grato recibir comentarios y serán respondidos a la brevedad. Esto fue Tilt Up.